Hace varios meses, tomé la decisión de darle un vuelco completo a mi vida. Impulsivo, sí. Tampoco muy bien pensado. Si me hubieran preguntado por qué lo hice, no estoy seguro de haber podido dar una explicación coherente. Supongo que simplemente me sentí atrapado, empezando a cansarme de todo. Era un lunes por la mañana. Iba en el metro hacia el trabajo como de costumbre. Pero cuando llegó mi parada, no me levanté. Seguí sentado hasta el final de la línea, llegando a una zona industrial de la ciudad donde nunca había estado. Me levanté, bajé del tren a la plataforma y respiré el aire fresco. Miré la hora en mi teléfono, 8:10 de la mañana. Unos minutos después, recibí un mensaje de mi jefe. ¿Dónde estás? Un mensaje que normalmente me habría hecho entrar en pánico. Pero en ese momento me sentía demasiado desapegado de todo para que me importara. Una sensación extraña. Supongo que algo dentro de mí simplemente se rompió. Simplemente ya no quería lidiar con eso. Ir a trabajar y luego volver a casa y estudiar con la esperanza de avanzar en una carrera que me importaba un bledo. Llevaba trabajando una eternidad. Estudiando una eternidad. Siempre me decía a mí mismo que algún día no tendría que hacerlo más. Pero había dejado de estar tan seguro de eso. Salí de la estación. Con el ajetreo matutino ya pasado, estaba casi vacía. Elegí una calle al azar y empecé a caminar hasta que encontré un bar. Después de unas copas, estaba sonriendo. No solo por el alcohol, sino porque sentía que había recuperado cierto control. Más tarde ese día, compré un mapa de papel en una tienda barata. Fui a casa, lo colgué en la pared, cerré los ojos y lancé un dardo. La primera vez cayó en el Océano Pacífico. La segunda, en algún lugar de Malasia. Nunca había estado en ese país, así que reservé el primer vuelo disponible y partí unos días después. Pasé una semana allí. No tuve un itinerario ni un horario en todo ese tiempo. Simplemente me dejé llevar por el viento. Vagabundeé, fui de bar en bar, probé nuevas comidas, hice nuevos amigos. Lentamente, sentí que mi mundo empezaba a abrirse. Cuando regresé a mi apartamento, lancé otro dardo. 2 días después, estaba en un vuelo a San Pablo. Luego a Montreal. Un día llegué a casa y descubrí que me habían desalojado. No me sorprendió mucho y realmente no importaba. Simplemente reservé otro vuelo. Revisé mis finanzas y determiné que tenía suficientes ahorros para mantener esto durante unos 5 meses más. Luego, una noche arriesgada en Macao me dio suficiente para otros 3. Por supuesto, todavía me preocupaba lo que tendría que enfrentar cuando todo se acabara. Les había dicho a mi familia que me iba de vacaciones, pero de alguna manera se habían enterado de que había dejado de ir al trabajo. Había estado evitando sus llamadas, pero finalmente las atendí, solo para que no intentaran presentar un informe de persona desaparecida ni nada. Les expliqué lo que había estado haciendo y fue como si un interruptor se hubiera activado. Cualquier indicio de preocupación en sus voces se desvaneció de repente, reemplazado por un tono de fastidio, casi rabia. Me dijeron que me arrepentiría, que estaba arruinando mi vida. Que si recapacitaba y volvía a casa ahora mismo, tal vez podrían ayudarme a recoger los pedazos. Simplemente colgué. Consideré conseguir trabajos ocasionales en varios lugares, lo cual hice por un tiempo. Pero luego simplemente dejé de importarme. Debería haber tenido cuidado, temiendo por el futuro. Pero no lo hice. Por primera vez en mi vida, era libre, completamente desinhibido. Solo quería seguir montando la ola. Pronto había visitado 22 países diferentes. Había hecho más amigos, experimentado más en esos meses que en mis 29 años de vida anteriores. No quería parar. Y no iba a hacerlo. Holanda fue mi 23º. Una noche salí de una fiesta en Rotterdam con una chica vestida de azul. Mi mente estaba nublada, bajo la influencia de un cóctel de diferentes sustancias. La seguí hacia un denso bosque, donde supuestamente vivía. En retrospectiva, las alarmas deberían haber sonado. En ese momento, simplemente no me importaba.
Los árboles y la maleza parecían volverse más densos, más hostiles, cuanto más avanzábamos. Caminamos durante mucho tiempo, pero cada vez que una preocupación comenzaba a surgir en mi cabeza, ella me pasaba la botella, me daba una mirada lo suficientemente seductora como para anular mis miedos. Incluso en la oscuridad, sus ojos fríos y azules parecían brillar. Finalmente llegamos a una casa en un claro. Recuerdo haber entrado, pero poco más después. Me desperté a la mañana siguiente en un dormitorio vacío. Todo estaba bañado por una luz gris y tenue. Había un fuerte y constante golpeteo contra las ventanas y el techo. Lluvia. No tenía ni idea de dónde demonios estaba, pero la resaca era lo suficientemente desagradable como para no cuestionarlo de inmediato. Miré alrededor de la habitación. Bastante austera. Aparte de la cama, había una pequeña cómoda, un espejo y 2 cuadros en paredes separadas. El armario estaba abierto, sin revelar nada en su interior. El aire olía a rancio. Podía sentir rastros de polvo en mi garganta y fosas nasales. Me tambaleé hasta el baño y vomité un rato. Luego me lavé la cara con agua fría, bebiendo un poco directamente del grifo. Después me volví a tumbar, escuchando la lluvia mientras intentaba reconstruir lo que había pasado la noche anterior. Los recuerdos de la fiesta volvieron a mí fragmentados, el festival de música en el que había estado antes, el desayuno en el hostal, la chica, el bosque. Empecé a buscar mi teléfono y mi cartera, aliviado al encontrarlos en el suelo junto a la cama, sin que faltara dinero ni tarjetas. Después de que mi dolor de cabeza se atenuara hasta ser manejable, me levanté de la cama y salí de la habitación. El pasillo estaba igual de vacío. Silencioso. Todavía no había señales de nadie. Llamé y no obtuve respuesta, solo un eco extraño, como si este lugar fuera mucho más grande de lo que podía ver. Revisé las otras habitaciones de arriba. Nada. Luego bajé y la historia fue la misma. Me senté en el sofá y revisé mi teléfono para ver si había anotado algún número, alguien a quien pudiera llamar. Pero no parecía ser así. El último mensaje que recibí era de un tipo que había conocido en el festival. Nada que pudiera ser de la chica del vestido azul. Me pareció extraño la confianza que debía tener en mí como para dejarme solo en su casa así. Pero supongo que de todos modos estaba mayormente vacía. No había mucho que robar. Y entonces, esa parte cautelosa de mi cerebro se encendió. ¿Y si este no era realmente su lugar? ¿Y si me habían llevado a una situación realmente mala? Me levanté y corrí hacia la puerta principal, soltando un profundo suspiro de alivio al darme cuenta de que podía abrirla. El porche delantero estaba decorado con algunas macetas y 2 viejas mecedoras, con la pintura blanca descascarillándose. El aire exterior tenía un dulzor agradable. Algo casi relajante de respirar. Pero la lluvia era otra historia. Era caótica. Opresiva, incluso. Caía más fuerte de lo que nunca la había visto caer en ningún otro lugar, el diluvio incesante de gotas golpeando el suelo produciendo una pared de ruido casi ensordecedora. Nunca había oído hablar de un huracán golpeando los Países Bajos, y esto no parecía ser uno, porque no había viento. La lluvia caía en línea completamente recta. Tampoco había truenos ni relámpagos. Era difícil distinguir el entorno, aunque aún podía decir que estaba rodeado de bosque. Entrecerré los ojos y finalmente vislumbré el claro por el que habíamos venido. Pero la idea de aventurarme y tratar de encontrar mi camino a través del bosque en estas condiciones sonaba horrible. Decidí volver adentro, esperar a que pasara. No hubiera sido tan malo si pudiera simplemente deslizarme por Instagram o algo así, pero la batería de mi teléfono estaba solo al 25% y no había podido encontrar un cargador. No quería quedarme atrapado aquí con el teléfono muerto. Así que decidí explorar la casa en su lugar. Realmente no había mucho que destacar. Si tuviera que adivinar cuándo se construyó, diría que hace unos 20 años. Nada cercano a lo moderno, pero tampoco se sentía exactamente antiguo. De hecho, me recordaba a mi casa de la infancia en los suburbios. Arriba había 3 dormitorios y 2 baños. Suena a mucho espacio, pero la distribución era bastante apretada, no mucho espacio entre ellos.
La planta baja se componía de una sala de estar, una cocina, un pequeño lavadero. Y luego una habitación más detrás de una puerta de madera cerrada. Podría haber llevado a un sótano. O tal vez era solo un armario. No es que me importara mucho. Solo quería que la lluvia parara. No sabía cómo era posible, pero solo parecía intensificarse. Revisé la aplicación del tiempo, pero afirmaba que Rotterdam estaba solo parcialmente nublado, con un 5% de probabilidad de precipitación. Tampoco había noticias sobre lluvias extremadamente fuertes. Sacudí la cabeza, sintiendo cómo la confusión y la frustración comenzaban a proliferar. Esto era una locura. Volví arriba, buscando en cada armario con la esperanza de encontrar un chubasquero, un paraguas, algo que me diera una oportunidad. Pero no había una mierda. Miré la hora, las 2 pasadas del mediodía. Que le jodan. Pensé. Voy a intentarlo. A ver hasta dónde llego. Encontré algo al menos un poco útil en la cocina, una caja llena y sin abrir de bolsas de basura. Convertí una en una chaqueta improvisada, usando un cuchillo que encontré en el cajón para cortar los agujeros para la cabeza y los brazos. Luego hice otra con una capucha. Usé una tercera para envolver firmemente mi teléfono y minimizar cualquier daño por agua. Luego me aventuré. Y no llegué lejos. En el segundo en que ya no hubo un techo cubriéndome la cabeza, sentí que me estaba ahogando. Las bolsas realmente no ayudaron mucho. Cada segundo me veía obligado a limpiarme el agua de los ojos, lo que hacía casi imposible saber a dónde demonios iba. El suelo del bosque se había convertido en un pantano fangoso, mis zapatos arrastraban pesados terrones de tierra mojada a cada paso. Tenía frío, estaba incómodo, perdiendo lentamente la cabeza. Pero aún estaba decidido a seguir adelante. Eso fue hasta que vi a la gente parada al borde del claro. Tuve que mirar 2 veces. Realmente no los había notado al principio. Casi como si hubieran aparecido de repente. Deberían haber sido buenas noticias, ¿verdad? Había gente alrededor. Tal vez uno de ellos podría ayudarme. Pero los detalles no apoyaban esa conclusión. Había una cantidad asombrosa de ellos, lo que parecían ser docenas. Todos simplemente parados allí. Perfectamente quietos. Podrían haber sido maniquíes. Me quedé quieto, esperando que uno de ellos dijera algo. Esperando cualquier tipo de reacción. Intenté distinguir sus caras, lo que llevaban puesto, aunque la lluvia lo dificultaba. Lo único de lo que estaba razonablemente seguro era de que sus figuras eran altas y delgadas y que su piel era extrañamente pálida, desprovista de cualquier color. Entonces empecé a preguntarme por qué era capaz de notar esto. ¿Por qué era capaz de ver un contorno perfecto de sus cuerpos? Estaban desnudos, me di cuenta. Todos ellos. De la cabeza a los pies. Me di la vuelta y empecé a correr de vuelta hacia la casa. Fue entonces cuando vi más. Estaban esparcidos por cada centímetro del claro. Todos pálidos, desnudos, simplemente parados inmóviles entre los árboles. La casa estaba completamente rodeada por ellos. Me resbalé y caí unas 4 veces antes de que finalmente lograra volver adentro. Todo mi cuerpo estaba empapado, mis piernas, brazos y espalda cubiertos de barro. Sacudía la cabeza, realmente no queriendo aceptar lo que demonios estaba pasando. Esto es un sueño. Intenté convencerme. Un sueño jodidamente vívido y horrible. Despierta, cabrón, despierta. Esperé mucho tiempo antes de aceptar que no lo haría. Miré por una ventana. Las figuras pálidas seguían allí. No parecía que se hubieran movido en absoluto. Saqué mi teléfono. Según la aplicación del tiempo, ahora estaba mayormente soleado. 0% de precipitación. Todo esto era demasiado. Estaba en pánico y decidí que valía la pena marcar el 112, la línea de emergencia en la Unión Europea. La señal no era buena, pero aún así logré comunicarme. Intenté explicarle a la operadora lo que estaba pasando de una manera que me hiciera parecer lo menos insano posible. Estoy en una casa en el bosque.
Lluvia intensa afuera. Gente extraña, potencialmente maliciosa, rodeándome. Después de que terminé de hablar, hubo un largo silencio al otro lado. Sueno como un lunático. Pensé. Ella cree que estoy loco. Miré por la ventana de nuevo. Las figuras seguían allí. Pero quizás era bueno si pensaba que estaba loco. Necesita enviar a alguien. Dije. No sé la dirección. No sé dónde estoy. Envía a alguien. Envía a alguien ahora. Hice una pausa. Realmente necesito salir de aquí. Finalmente la oí suspirar. Lo siento, no puedo hacer eso. Dijo. Su voz sonaba temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. ¿Por qué? Le pregunté. ¿No puede rastrear la llamada o algo? ¿Algo? Lo siento. Repitió. No podremos encontrarlo. Le pregunté qué quería decir. Ha pasado antes. Buscamos en el bosque durante semanas. La casa en la que está. Pero nunca pudimos encontrarla. Tartamudeé un poco, de repente incapaz de encontrar las palabras. Escúcheme. Continuó ella. Le creo. Todo lo que ha dicho. La primera vez que recibí una llamada al respecto, no lo hice. Pero ha sucedido lo suficiente como para saber que algo está pasando. Pero mantenga la calma. No se asuste. Solo escuche con atención. Mi cabeza empezaba a dar vueltas. No sabía cómo reaccionar a eso. Pero obedecí. Le dije que escucharía. ¿Por qué? ¿Qué demonios más podía hacer? No está condenado. Me dijo. Eventualmente la lluvia parará. Puede que no parezca posible ahora, pero necesita ser paciente. No pierda la cabeza. No se asuste. Necesita ser lo más lúcido posible. Porque cuando la lluvia pare, necesita correr como el infierno. Tendrá que correr durante mucho tiempo. Pero no se detenga. Podría escuchar algo persiguiéndolo. No se detenga hasta que esté fuera del bosque, completamente libre de los árboles. No lo seguirán más lejos. ¿Y la gente de afuera? O lo que sea que sean. Ella suspiró. No lo sé. Dijo. Es la primera vez que oigo hablar de ellos. Lo siento, no sé qué decirle. No puedo ayudarlo ahí. Respiré hondo. Está bien. Está bien. Dije. Pero podría quedarse en la línea conmigo. Por supuesto. Dijo. Estaré aquí. También, una cosa más que necesita saber. Sobre el sótano. No. Se detuvo a mitad de la frase y miré mi teléfono. Un signo de batería vacía permaneció en la pantalla solo un momento antes de que se apagara. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Y luego simplemente me senté allí. Si nunca antes has experimentado el puro terror, es una sensación extraña. Casi te saca de tu propio cuerpo. Pero luego recordé lo que me había dicho. Que eventualmente esto terminaría. Que todavía tenía una oportunidad. Una vez más, miré por la ventana. Las figuras seguían allí, aunque parecían haberse acercado. O quizás no. No quise pensar en ello y me alejé. Sé paciente. Me dije. Solo espera a que pase. Volví arriba y me metí en una de las duchas. Si tenía que esperar, al menos estaría cómodo mientras lo hacía. El agua tibia se sentía bien,
aún más al poder arrastrar el barro que se había empezado a secar en mi piel. Vi una botella de champú y la agarré. Pero dudé antes de exprimir algo. No se sentía bien. Pesaba, como si hubiera algo sólido dentro. Desenrocé la tapa e inmediatamente la ducha se llenó de un profundo olor a formaldehído y podredumbre. Miré dentro. La botella estaba llena de ojos. Parecía que habían sido extraídos directamente de sus cuencas. Algunos de ellos parpadeaban. Lo dejé, cerré el agua y salí de la ducha. Enjuagué algo del barro de mi ropa en el lavabo y luego exprimí la mayor cantidad de agua posible de la tela antes de volver a ponérmela. Ciertamente no era cómodo, pero con todo lo demás que estaba pasando, no era realmente un gran problema. No sabía qué más hacer, así que volví abajo. Estaba empezando a oscurecer, algo que solo me ponía más nervioso. Pero traté de concentrarme en otra cosa, como el hecho de que me moría de hambre. Fui a la cocina y abrí la nevera. No había nada más que un pequeño recipiente lleno de una sustancia oscura y fangosa. No lo abrí. En cambio, intenté revolver los armarios y finalmente encontré uno que estaba lleno. Con MREs. Raciones del ejército estadounidense con fecha de 1968. Alrededor de una docena de ellas. No sabía qué hacer con eso, así que simplemente empecé a abrirlas, recogiendo el contenido que creía que podía ser comestible. Al final, solo resultó en un montón de galletas y caramelos duros, junto con un paquete de café instantáneo que aún no se había solidificado. Lo cual era una comida lo suficientemente buena dadas las circunstancias. Revisaba la ventana cada pocos minutos y cada vez las figuras parecían acercarse. Era difícil no estresarse por eso, pero al menos parecían moverse a paso de caracol. Pasaría mucho tiempo antes de que llegaran a la casa. También presté mucha atención a la lluvia. A veces me sentaba en el sofá durante horas y simplemente la escuchaba. Pero nunca disminuía. Solo llovía más fuerte. A medida que la última luz del día se escurría del cielo, la casa estaba prácticamente bajo el agua. Ya no podía ver nada. El agua comenzó a filtrarse por la puerta y por el techo en uno de los dormitorios. Intenté ver la televisión en la sala de estar, pero solo podía acceder a un canal. Parecía una grabación con cámara en mano de un ático, la única fuente de luz era una vela en el suelo. Alguien estaba sentado frente a ella, de espaldas a la cámara. Por el contorno de su cuerpo desnudo, pude ver que era frágil, la piel pegada laxamente al hueso. Después de un rato, comenzaron a golpear el suelo con los puños y creí oír ruido proveniente de algún lugar de arriba. Apagué la televisión y todo quedó en silencio. No la volví a encender. Pronto pude oír un ruido de rasguños. Como uñas en la madera. Rastreé la fuente hasta el otro lado de la puerta de madera. El sótano. Cogí un cuchillo de la cocina. El agua comenzó a filtrarse por debajo. Estaba turbia, como si estuviera mezclada con tierra o sangre o ambas cosas. Olía horriblemente. Simplemente volví a sentarme en el sofá. Después de un rato tuve la sensación de que me estaban observando. A través de las ventanas, no podía ver nada más que mi propio reflejo. Luego apagué las luces y, después de que mis ojos se adaptaron a la oscuridad, pude distinguir el contorno de alguien mirando hacia adentro. Parecía que su cara estaba pegada al cristal. Intenté volver a encender las luces, pero ya no funcionaban. Estaba tan oscuro que apenas podía ver mi propia mano delante de mi cara. Pero quizás era lo mejor. Porque así ellos no podrían verme. Ese horrible olor del agua que se filtraba del sótano comenzó a intensificarse. Como azufre mezclado con metal. Con un toque de podredumbre. También podía oler algo quemándose. Un calor extraño llenó la habitación. Pronto pude oír las ventanas crujir. Tensión en el cristal. Como si algo estuviera ejerciendo una presión gradual y pesada desde el exterior. Ya no me sentía seguro en la sala de estar y me levanté, con la intención de volver arriba. Entonces me di cuenta de que ya no podía ver nada en absoluto. Estaba literalmente a oscuras. Ni siquiera podía saber dónde estaban las ventanas. Lo cual no tenía sentido. ¿Por qué? ¿No debería haber al menos un poco de luz de luna?
Empecé a usar mis manos para tantear, para guiarme hacia las escaleras. Finalmente encontré la barandilla. Mientras subía los escalones, casi me tropiezo con algo. Era una persona, sentada en los escalones. Su piel estaba fría y pegajosa. Luego empezaron a llorar. El llanto pronto se convirtió en sollozos que se convirtieron en lamentos. Corrí el resto de las escaleras y lo escuché persiguiéndome. Parecía que se arrastraban a 4 patas. Palpé la pared hasta que encontré uno de los dormitorios y luego me apresuré y cerré la puerta detrás de mí. Lo que estuviera al otro lado comenzó a golpear la puerta, cada impacto sacudiendo el marco. El lamento se convirtió entonces en un horrible grito inhumano. Todavía empuñaba el cuchillo, aunque no me daba mucho consuelo. Mi corazón latía más rápido que nunca. Más rápido de lo que creí posible. Cada golpe era más furioso que el anterior y pronto pude oír la madera empezando a astillarse. El grito llenaba la habitación y era lo suficientemente fuerte como para hacerme doler la cabeza. Me arrastré en la oscuridad hasta que encontré el baño, encerrándome dentro justo cuando pude oír la puerta del dormitorio ser arrancada de sus bisagras. Escuché cómo acechaba por la habitación. Sonaba como un cuerpo muerto arrastrado en círculos por la alfombra. Intenté permanecer lo más silencioso posible, pensando que tal vez no sabía que estaba aquí. Pero entonces dejó de moverse. Y luego golpeó la puerta. Policía. Ahora. Dijo. La voz sonaba bastante humana. Casi estuve tentado de obedecer. Ahora. Policía. Pero me quedé quieto. Si no abre la puerta, voy a entrar y le arrancaré el estómago. Unas cuantas amenazas más y luego cambió de táctica. Mira lo que has hecho. Dijo, ahora con la voz de mi padre. Lo jodiste todo. Pudiste haber tenido una buena vida. ¿Qué has hecho? Sacudí la cabeza. Que te jodan. Murmuré entre dientes. ¿Qué fue eso? Respondió. Realmente sonaba exactamente como él. Sal de aquí ahora mismo. Ahora mismo, joder. Había logrado mantenerme sereno hasta este punto, pero todo empezaba a ser demasiado. Solo se puede experimentar un cierto nivel de terror antes de que empiece a saturar los sentidos. Supongo que para algunos, termina paralizándolos. Pero a mí me pasó algo diferente. El miedo se convirtió en incredulidad y luego en rabia. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Era solo para asustarme? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué demonios había hecho mal? Empecé a preguntar estas cosas en voz alta. Luego me acerqué a la puerta, apoyé la cabeza en la madera. ¿Qué coño es esto? Grité, soltando todas mis frustraciones a la vez. ¿Qué coño quieres? Se quedaron en silencio. Los golpes también cesaron. Pero no se fueron. Todavía podía oír sus respiraciones irregulares al otro lado. Seguí gritando. Si quieres abrir la puerta, adelante y hazlo, joder. Hazlo y vete a la mierda. Hazlo y luego vete al infierno. No me importa. Ya no me importa. Termina con esta puta mierda ya. Pronto mi garganta estaba ronca, la saliva volaba por mis labios y barbilla. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolía. Así que te vas a quedar ahí, joder. Haz algo. ¿Cuál es el puta sentido de esto? ¿Cuál es el puta sentido? Haz algo o jódete y déjame ir. Después de esto, mis recuerdos se dispersaron. Recuerdo seguir gritando, incluso cuando mi voz se volvió ronca. Recuerdo la rabia que sentí, aunque no podía recordar exactamente lo que se dijo. Recuerdo voces amenazantes saliendo del desagüe del lavabo, agua chapoteando en el inodoro. La ducha encendiéndose y apagándose. Un olor a quemado llenando la habitación. Realmente lo estaban intentando. Haciendo todo lo posible. Pero creo que eso solo me cabreó aún más.
En algún momento, debí haberme quedado dormido. Cuando desperté, la habitación estaba iluminada. Me senté, viendo la luz del sol entrar por la ventana. Y entonces me golpeó el dolor. Mis nudillos estaban magullados, con trozos de cristal sobresaliendo. Había cristales, sangre y agua por todo el suelo. El espejo se había hecho añicos, al igual que la puerta de la ducha. Agujeros en las paredes. Me levanté y miré por la ventana. No más lluvia. Justo un cielo azul sin nubes. Caminé hacia la puerta y la abrí con cautela, esperando a medias encontrar alguna monstruosidad esperándome al otro lado. Pero no había nada. Salí del dormitorio y bajé las escaleras hasta la sala de estar. La puerta del sótano estaba abierta y este estaba completamente inundado por esa agua oscura y nauseabunda. Me aseguré de no pisar nada mientras me dirigía a la puerta principal. La abrí, salí a la luz cálida. Luego empecé a correr. El bosque parecía extenderse para siempre, pero nunca paré. No hasta que llegué a una carretera. Mis piernas estaban mucho más allá de sus límites en este punto y casi me desplomo en el momento en que mis zapatos tocaron el asfalto. Nunca escuché nada persiguiéndome, pero cuando miré hacia el bosque, pude ver a alguien parado en la línea de árboles. Una mujer joven con un vestido azul. Habría sido la persona más hermosa que jamás hubiera visto si sus rasgos perfectos no estuvieran contorsionados en un odio visceral y ardiente. Ella siguió frunciendo el ceño y yo la miré fijamente. Finalmente, un coche pasó y les hice señas para que pararan. Dos hombres grandes. Al principio se mostraron cautelosos y pidieron registrarme antes de dejarme entrar. Cuando no encontraron nada, se ofrecieron a llevarme de vuelta a la ciudad. Mientras nos alejábamos, miré hacia el bosque una última vez y la mujer ya no estaba.